Amén. En el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermana Denis, y bendiciones para todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Maravilloso tener esta oportunidad en este día para poder tener un momento en la presencia de Dios, poder orar, buscar al Señor, comenzar un día en la presencia de Dios y alimentarnos también de la palabra que nos fortalece, que nos orienta. Hoy estaba pensando anoche, leyendo la palabra de Dios, estaba mirando un tema que me parece que debemos meditar en un momento. Y quiero que pensemos un poco acerca del crecimiento y fortalecimiento, la fructificación. Quiero tomar para el inicio de este tema el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el versículo 23. Aquí hay una parábola que Jesús nos enseñó, la parábola del sembrador. Y la última parte aquí de la aplicación de la parábola, Jesús nos dice en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Evangelio de Marcos, aquí comienza de 100, luego 60, 30, el Evangelio de Marcos. Allí nos dice que produce a 30, a 60 y a 100 por uno. La misma parábola está también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y allí no da niveles de fructificación, sino que la Escritura dice de otra manera. Y aquí nos dice en el capítulo 8, versículo 8, de otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. En el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, el Evangelio de Lucas no nos da niveles de fructificación, sino que nos dice que la persona que oye la palabra, a la que le es comunicar el Evangelio, y la retiene, la palabra que ha oído, la recibe con corazón bueno y recto, dice que aquella persona da fruto con perseverancia. Entonces, un fruto que permanece. Es bueno que entendamos que el propósito de Dios, a nosotros al llamarnos al Evangelio, darnos una vida nueva, es poder ver en nosotros resultados. Y la alegría de Dios es que nosotros podamos dar fruto. Recordemos que en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, la parábola de la vid verdadera, el Señor dice que en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces un discípulo verdadero produce fruto. El Señor dice también que todo aquel que permanece en Él, Él lo va a podar. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero luego está diciendo que permanece en mí, dice, lo limpiaré para que produzca más fruto. Hay también niveles de fructificación. Quiero que miremos un momentico este capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Al estar conectados con Jesucristo, es imposible no dar fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Luego más adelante dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí habla ya un nivel de fructificación más. Primero dice fruto, luego dice más fruto. Aquí dice mucho fruto. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice más adelante el versículo 16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahí habla ya de un fruto permanente. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y qué bueno ver que hay una relación entre la fructificación y la respuesta a nuestras oraciones. Porque el Señor dice aquí en esta parte, dice, yo os he puesto para esto, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, una vida de fruto, una vida llena de fruto conforme a la voluntad de Dios, es una vida que siempre va a haber la respuesta de Dios en su vida. Siempre va a haber respuesta a sus oraciones, es una garantía. Y la forma que nos está diciendo aquí es que nosotros debemos permanecer. Una palabra importante en Juan es la permanencia. Siempre en muchas partes se está hablando de la necesidad de permanecer. El que permanece en mí y yo en él, dice la palabra de Dios, este permanece mucho fruto. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es importante que pensemos en esto. Hay la necesidad de una permanencia en el Señor. Permanecer en él. Más adelante vamos a ver otro texto acerca de eso. Entonces, pensemos un poco acerca de lo que la Biblia nos dice en el crecimiento, en el desarrollo, en la fructificación, porque esto es importante en la vida del cristiano. Jesús está diciendo aquí claramente que Él nos puso para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanece y que Dios es glorificado en esto. Cuando el creyente lleva fruto, nuestro Señor es glorificado. Es como cuando uno ve que un hijo está comportándose bien, está viviendo de acuerdo a como uno le ha enseñado, los principios, los valores. Eso trae alegría al corazón del Padre. La alegría de nuestro Dios está en cuando un creyente está viviendo de acuerdo a lo que Dios espera, ya que Dios ha invertido tanto en nosotros. Dice aquí que lo más importante es que estamos conectados con la vid verdadera. Y si estamos conectados con la vid verdadera y tenemos un labrador como el que tenemos, porque dice mi Padre es el labrador. Es decir, ¿quién es el mejor labrador? Sino Él mismo que está cuidándonos, nos está dando todo lo que nosotros necesitamos, regándonos con el agua del Espíritu Santo, dándonos la palabra que necesitamos, creando las condiciones necesarias para que nosotros fructifiquemos, creando a nuestro alrededor cosas con las que podamos ser alimentados, conectándonos con el suelo propicio. Todo esto es muy importante porque Él es el labrador. Y cuando pensamos en esto, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y estamos en Cristo. Dice, mi Padre es el labrador. Si Dios es el que está obrando en nosotros, el que nos está cuidando, ¿cómo no vamos a dar fruto? Tenemos es que realmente seguir como el proceso que Dios quiere en nosotros y entender algunas cosas que quiere que entendamos en su palabra. Sabe que estaba leyendo una parte que me llamó la atención anoche mientras estaba mirando la Biblia y pensando en el tema de hoy. Estaba leyendo la escritura en el profeta Daniel y dije, bueno, esto es aplicable a nosotros porque aunque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue un rey impío, sin embargo, Dios da testimonio acerca de este hombre en algunas cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando habla de una imagen que él vio y él soñó y que tenía una cabeza de oro, Daniel le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Le está diciendo, usted tiene una dignidad, usted tiene una posición especial que ninguno otro de los reyes que van a venir después tiene, porque él está representado por aquella cabeza de oro. Todos los materiales después que aparecen en aquella imagen, plata, bronce, hierro, barro, van en deterioro, pero comienza allí con la cabeza de oro que representa a Nabucodonosor. Y Dios le está diciendo por medio de Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. En el capítulo 4 encontramos que Nabucodonosor vuelve a tener otro sueño
Y este sueño es de un gran árbol que él va creciendo y va teniendo frutos, se va desarrollando. Y Dios compara a Nabucodonosor también con este árbol. Y quiero que tomes una lección para nosotros aquí. El capítulo 4 de Daniel, el versículo 10 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Mire cómo cuando Dios le habla a este hombre, le dice lo que este hombre llegó a hacer, cómo llegó a crecer, a fortalecerse. Aquí se le compara con un árbol grande de una altura, de gran altura. En la Biblia en muchas partes compara al creyente con un árbol, inclusive también a las personas que no son creyentes. Por ejemplo, el Señor habló de él como el árbol verde. Y él dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas que están haciendo en mí, ¿qué no se hará en el árbol seco? Habla de árboles secos y árboles verdes. Jesucristo se presenta como el árbol verde. También dice la palabra de Dios, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces se habla de la necesidad siempre de fructificar, de dar fruto. Todo árbol que no da fruto es cortado. En el capítulo 1 o en el Salmo número 1, allí nos habla también de cómo se compara el justo. Dice la Biblia que el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace y se prosperará. Y el justo es comparado con un árbol que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es alguien que está conectado con las corrientes de las aguas que le ayudan a mantener ese verdor. Entonces, mirando aquí el pasaje de Daniel, estaba pensando en algunas cosas. Dice la palabra de Dios que este era un árbol cuya altura era grande, había crecido, era un árbol de gran altura. Dice que este árbol crecía este árbol. Entonces es importante el crecimiento. Lo primero que estamos hablando aquí ahorita es de crecimiento, que necesitamos ver, o sea, la manera como Dios nos ve. El crecimiento es indispensable. Todo lo que tiene vida crece, todo lo que tiene vida crece. Cuando las plantas dejan de crecer es porque están empezando ya a morir, pero lo que tiene vida siempre está creciendo. Y la Biblia nos dice algunas cosas acerca del crecimiento. En Lucas capítulo 2, versículos 50 al 52, allí nos dice la palabra de Dios que Jesús, cuando era niño, la Biblia nos dice que él crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Y habla de un crecimiento integral. Él crecía en estatura físicamente, crecía como persona, iba creciendo en sabiduría también, en conocimiento, intelectualmente iba creciendo, pero también iba creciendo espiritualmente, porque dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces Jesús nos muestra cómo es el hombre perfecto. El hombre perfecto va creciendo en todos los niveles de su vida. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a crecer en todo. Es bueno eso. Debemos crecer en muchas cosas, debemos crecer en amor, debemos crecer en gracia. Pero el apóstol Pedro dice, más bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos crecer en todas las áreas en la gracia, y una de estas cosas es crecer en amor. Cuando habla de crecimiento significa que uno va teniendo un desarrollo.
la vida de uno interiormente va cambiando, voy creciendo, es decir, yo tengo que ser más maduro en el amor. Yo tengo que aprender a amar. Si antes era una persona que no toleraba a las personas, una persona que no soporto, que fácilmente me irrito. Mi vida tiene que ir cambiando porque tengo que ir creciendo en amor. Tengo que ir a aprender a amar a aquellas personas que son difíciles de amar. No solamente amar a las personas que a mí me gustan, que me caen bien. Yo tengo que aprender a amar a las personas, sea cual sea su condición, porque yo tengo que ir creciendo en amor. Jesús nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y que hace caer las lluvias sobre justos e impíos. Entonces debemos alcanzar un amor de tal manera que podamos realmente amar, como dice Dios. No simplemente porque lo que veamos en la persona, sino porque amemos con el amor de Dios. Recordemos que la Biblia dice que el fruto del Espíritu, dice lo primero que nos dice ahí, que es amor. Pero recordemos que el fruto es algo que va madurando, que se va desarrollando. Entonces Dios crea circunstancias en nosotros para que nosotros demostremos realmente este fruto y se vaya desarrollando. Por ejemplo, yo como sé que realmente amo a una persona, si no tengo nadie que me hiera, nadie que me lastime, nadie que hable mal de mí, nadie que me haga como momentos imposibles, ¿cómo se va a desarrollar ese fruto en mi vida? Dios tiene que crear circunstancias para que el amor en mí comience a crecer. Y es poniéndome personas difíciles de amar naturalmente, porque amamos no con el amor natural, sino con el amor que Cristo ha puesto en nosotros. Entonces la Biblia nos dice que nosotros debemos crecer. Entonces debemos mirar cómo está esa parte de nuestra vida con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. ¿Qué tanto realmente estamos amando a las personas? La Biblia dice que lo que más nos parecemos a Dios es cuando nosotros amamos como Él ama. Bueno, debemos crecer en fe también. Debemos crecer en fe. Es decir, debemos ser más creyentes cada día. Debemos dejar de estar dudando tanto de las promesas de Dios. Debemos de estar, de pronto dejar de quejarnos tanto por las circunstancias, de siempre estar hablando negativamente. Pensar que no podemos, que las cosas son muy difíciles. Y debemos siempre crecer en fe. Es la que nos ayuda a desarrollar, aprender a mantener una palabra de fe siempre, todos los días. Y decir, bueno, ya pasaron el tiempo de la incredulidad, de estar dudando todo el tiempo. Pues entre más conozcamos a Dios, más debemos aprender a confiar en Él. Debemos crecer también en nuestro carácter. Dice Efesios 4, versículo 14 al 16. Dice la Biblia que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Debemos crecer en todo en nuestra vida. Nuestra vida interior debe comenzar a alcanzar un desarrollo, un crecimiento espiritual. Entonces hay Lucas 1:8 nos dice que hay que crecer también en el desierto. La Biblia nos dice allí en Lucas 1:80, cómo era la vida de Juan el Bautista, y me gusta mucho este pasaje. Aquí dice la Biblia, en el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces nosotros debemos crecer también en lugares desiertos, en lugares inhóspitos, cuando nada y las circunstancias no son buenas, no son favorables. Allí podemos crecer porque no dependemos del medio ambiente. Nuestro crecimiento no depende de las cosas de afuera, sino de lo que está pasando dentro de nosotros. Depende de dónde nosotros estamos conectados. Donde estamos conectados con la verdadera fuente, no importa en las circunstancias que tengamos que vivir o que pasar, pero la Biblia dice, aquí Juan el Bautista, que dice que él se fortalecía y estaba se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice esta escritura, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mira, muchas veces Dios para hablarnos a nosotros ciertas cosas y enseñarnos, Dios tiene que llevarnos a lugares de desierto para que podamos oír la voz de Dios, para enseñarnos cosas que no podemos aprender en otras circunstancias. A veces cuando estamos en tiempos de abundancia,
en tiempos donde no nos falta nada, en tiempos cuando todo como que está bien, a veces no aprendemos algunas lecciones que necesitamos aprender. Y Dios a veces tiene que llevarnos al desierto para poder hablar a nuestro corazón y poder enseñarnos algunas lecciones en nuestra vida que son muy importantes. He oído decir que los árboles más fuertes crecen en los lugares más desiertos, donde hay más tormentas, donde las circunstancias no son a veces muy favorables. Entonces, cualquier circunstancia que estemos, vamos nosotros siempre a crecer. Bueno, para crecer necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Es importante mantener un hábito continuo, un deseo. Aquí habla de un deseo como un niño recién nacido. El niño recién nacido siempre está buscando de la leche materna, siempre está buscando el pecho de la madre constantemente. Es un deseo en el continuo. Así debe ser el deseo del creyente por la palabra de Dios, por estudiarla, por escudriñarla, por asimilar las verdades que hay en ella. Esto nos va a ayudar a nuestro crecimiento, porque nuestra vida depende de la palabra de Dios, es nuestro alimento que nos va a nosotros a dar crecimiento. Gloria a Dios. Bueno, aquí dice también la Biblia, quiero tocar un poquito más el punto aquí que estamos leyendo en Daniel. La Biblia nos dice que este árbol se hacía fuerte, iba creciendo y se iba haciendo fuerte, se iba fortaleciendo. Y qué bueno que nosotros pensemos en esto, es decir, tenemos que ir cambiando nuestro estado de debilidad a fortaleza. Tenemos que irnos fortaleciendo. La Biblia dice en Efesios 6:12 que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, yo tengo que ir venciendo mis debilidades. No puedo seguir siendo, es que esta debilidad siempre me gana, siempre estoy cayendo en esto. No, tenemos que irnos haciendo fuertes cada día, ir venciendo, ir poniendo bajo nuestros pies aquellas cosas que hoy nos dominan, aquellas cosas que hoy nos están controlando, tenemos que controlarlas, porque tenemos que ir fortaleciendo nuestra vida. Dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, fortalecidos con todo poder, dice, en el hombre interior por su espíritu. Debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces somos muy débiles emocionalmente, nos irritamos por cualquier cosa, nos enojamos por cualquier cosa, nos desanimamos por cualquier circunstancia, pero la palabra está diciendo aquí que debemos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Recordemos que Sansón era un hombre muy fuerte, era un hombre que tenía mucha fuerza, pero interiormente era muy débil. Siempre estaba cayendo en las mismas debilidades. Apenas veía a una mujer, inmediatamente se descontrolaba todo, perdía todo, porque exteriormente tenía mucha fuerza, pero interiormente era muy débil, moralmente era muy débil. Y la Biblia dice que debemos fortalecernos interiormente. Debemos buscar cada día vencer aquellas cosas que nos están ganando a nosotros. La carta a los Hebreos también nos dice aquí que muchos de los héroes de la fe dicen que ellos sacaron fuerzas de la debilidad. Es decir, que aún en nuestras debilidades nosotros debemos sacar fuerzas. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, cuando le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón que tengo en mi carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, aún en las debilidades que nosotros tenemos, de pronto carencias físicas, cosas que Pablo decía, cuando habla de debilidades, habla de pronto de debilidades en el cuerpo, de pronto alguna enfermedad, de pronto algunas limitaciones, a veces económicas, de algún tipo. Y a veces tenemos cosas que quisiéramos cambiar en nuestra vida y que consideramos como una debilidad y pensamos, si pudiera cambiar esto en mi vida sería mejor. Pero Dios muchas veces nos dice en las circunstancias, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces podemos recibir poder de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. Cuando sentimos que somos tan limitados, esto debe llevarnos a la presencia de Dios para recibir fuerza y poder de Él. Y ese Señor, no puedo con mi propia fuerza, realmente soy débil, pero necesito tu poder.
Debemos fortalecernos llenándonos del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que va creciendo en poder, que se va desarrollando en fortaleza. Entonces necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios cada día. Debemos llenarnos de la presencia de Dios porque nuestro poder consiste en el que habita en nosotros. El apóstol Juan decía que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces nuestra fuerza depende de quién está viviendo en nosotros y debemos pedirle a Dios que cada día seamos llenos del Espíritu Santo de Dios para que seamos fortalecidos. Bueno, hay algo en lo que quiero aquí terminar. Hoy el tema, todavía tengo algunos pensamientos aquí, pero quiero ya para finalizar ir aquí en los salmos. Hay un salmo muy bonito también, que es el Salmo 92. Hay cosas que nos dan a nosotros como la clave para la fructificación, la fortaleza. Una de esas está aquí en el Salmo 92, versículo 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cómo llegamos nosotros a florecer? Ahí dice que el justo va a florecer. Es decir, Dios tiene ese concepto de nosotros. Él dice que vamos a florecer, que vamos a fructificar, que vamos a crecer como crecen los cedros en el Líbano. Pero dice aquí la Biblia, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Nuestro sitio tiene que estar realmente en la casa de Dios. Aquí no habla de alguien como que entra y sale, sino alguien que está permanentemente allí. Esta persona que está plantada en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios. Cuando uno tiene realmente su lugar en la presencia de Dios y está plantado en la casa de Dios, es la permanencia de uno, nosotros vamos a tener una vida garantizada de fruto, porque vamos siempre, el que está en la casa de Dios, dice la Biblia que en la casa de Dios hay abundante provisión, dice que seremos saciados de la grosura, de la misericordia de Dios. Cuando estamos en la casa de Dios siempre vamos a estar fructificando. Dice Jeremías 17:5, otro texto aquí, el capítulo 17. En el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, que en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mire qué maravilloso lo que dice la Escritura, cómo Dios nos compara a nosotros, la persona que confía realmente en el Señor. Dice la Biblia que Él va a ser como un árbol plantado junto a la sal, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja va a estar verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aunque vengan circunstancias difíciles, aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida, pero siempre nuestro fruto va a permanecer, porque nuestras raíces están junto a las corrientes de la sal. Estamos sembrados allí en la casa de Dios y nuestras raíces están junto a las corrientes de las aguas, es decir, siempre estamos recibiendo de esa influencia de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Nuestra raíz siempre está recibiendo alimento, siempre lo estamos nutriendo. Vamos a tener un fruto permanente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Gloria a Dios. El Salmo 3 también nos dice que es como el que en la ley de Dios medita día y noche, día y noche. Mantiene una secuencia en la palabra de Dios. Dice la Biblia que todo lo que hace va a prosperar y va a mantener su fruto. Y una cosa importante que dice el Salmo 1, dice que es una persona que da su fruto en su tiempo. Da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y claro, cuando pensamos en eso, porque es triste cuando a veces nosotros como creyentes no entendemos eso. Y entendemos que hay tiempo para todo en la Biblia. Y hay que el justo da su fruto en su tiempo. Hay tiempo para todo. Por ejemplo, el hijo mío me preguntaba cuando estaba muy jovencito, decía, papá, ¿yo por qué no puedo tener novia sino cuando tenga 18 años? Y yo le dije, bueno, yo no le he dicho eso, pero mientras estaba pensando qué respuesta le daba, me acordé de ese texto.
El justo da su fruto en su tiempo. Y le dije, hijo, todo tiene su tiempo en Dios. El tiempo suyo ahorita es de estudiar, el tiempo de la niñez es de jugar, después viene el tiempo de estudiar, de prepararse, no es el tiempo de noviarse, no es el tiempo de hacer una relación seria, porque eso le va a perjudicar. Y le puse una comparación de los árboles cuando van a dar fruto, primeramente viene un desarrollo. Comienzan a crecer, a hacerse fuertes, y cuando ya el árbol está bien desarrollado, comienza usted a verle las florecitas, comienza a verle ya que empieza ya a salir el fruto, pero cuando el árbol ha alcanzado ya cierto desarrollo. Entonces, el tiempo no es el tiempo para ustedes estar pensando en amores ahorita, cuando es el tiempo de estudiar, cuando es el tiempo todavía de que todavía tiene parte de su niñez, y es el tiempo de estar entretenidos, de disfrutar ese tiempo. Pero luego va a tener un tiempo ya de pensar en eso. El tiempo de tener hijos es cuando ya estamos casados. El creyente da su fruto en su tiempo. Qué triste es cuando vemos cosas así. De pronto, niñas que no esperan el tiempo, que Dios que en las cosas que Dios ha ordenado las cosas. Y de pronto pasan algunas circunstancias y la vida se les complica. Tener hijos es una bendición de Dios, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, pero todo debe ser en su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no son a su tiempo, las cosas traen malestares, traen dificultades, la vida se nos hace más difícil. Y que uno, cuando nosotros pensamos en esto, que el creyente da siempre su fruto en su tiempo. Es decir, nosotros debemos preocuparnos por conectarnos con la palabra, mantenernos pegados allí a la raíz, estar conectados con Cristo, que es la vida verdadera, rodearnos de todas las cosas que Dios nos ha provisto, y el fruto va a venir automáticamente cuando nosotros hacemos las cosas que debemos hacer. Ustedes, cuando la Biblia dice aquí, estaba pensando en esto, quiero terminar con este pensamiento. Dice la Biblia que cuando habla de Nabucodonosor, dice que esto se hacía fuerte, este árbol, se hacía fuerte, iba creciendo y se hacía fuerte, y se desarrollaba, y su fruto era abundante. Yo quiero decirle, de pronto hay cosas que hoy no podemos hacer, y pensamos, no soy capaz de hacer esto. Pero yo quiero decirle, no es de pronto, no es que no seamos capaces, es que todavía no hemos alcanzado la estatura, es que todavía no hemos alcanzado la fortaleza. Pero usted se va a fortalecer, usted va a comenzar a crecer más en Dios y se va a dar cuenta que lo que hoy usted no puede hacer, mañana va a ser capaz de hacerlo. Mañana va a ser capaz de realizar esa obra que hoy no puede, porque hoy de pronto se siente desilusionado. ¿Por qué se lo he intentado? ¿Por qué no alcanzo esto? ¿Por qué no tengo respuesta a mi oración en esto? Quiero decirle que pronto necesita alcanzar un desarrollo, seguir creciendo, y mañana te vas a dar cuenta que sí es posible alcanzar lo que tanto quieres, pero que tal vez hoy no tiene esa fortaleza para hacerlo. Entonces, crezcamos, vamos fortaleciéndonos en Dios y pidámosle a Dios que cada día tengamos una vida fructífera que pueda glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde en este día. Gracias, pastor. Dios me le bendiga. Poderosa palabra. Gloria al Señor Jesucristo.